Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? El cuerpo del artículo científico. En este caso estamos hablando de materiales y métodos, ¿ya? Materiales y métodos. Entonces, cuando hablamos de materiales y métodos, básicamente estamos hablando de lo que es el procedimiento. Hemos visto de que cuando hablamos del conocimiento científico o lo que se considera como conocimiento científico, tiene que ver con el uso de lo que es el método, ¿no ven? Entonces, además, hemos dicho que el método, ¿no? El método llega a ser o se define como el camino, ¿no? Entonces, como el camino que seguimos nosotros para poder desarrollar una investigación. Entonces, como se puede ver aquí, hablamos de materiales y métodos. Básicamente aquí, lo único que hacemos es describir cómo se ha realizado la investigación. Tiene que estar detallado absolutamente todos los aspectos que se han seguido en el proceso de la investigación. Ahora, cuando también decimos que hay que mencionar, es importante tener claro algunos aspectos, como por ejemplo, qué aspectos, qué elementos hay que considerar. Entonces, para eso, vamos a ver ahora, vamos a ver qué elementos comprende este apartado. Este apartado básicamente comprende de estos 5 elementos, ¿ya? Esta es la estructura de este apartado, si quieren, como este capítulo, pero no es capítulo, ¿ya? Entonces, en este apartado vamos a considerar simplemente estos 4 o 5 elementos. Primero, vamos a decir cuál ha sido el diseño de la investigación. 1. 2. ¿Cuál ha sido nuestra población y muestra, no? Entonces, cuando decimos población, vamos a identificar cuál ha sido nuestra población y cuando decimos muestra, ¿cómo hemos definido la muestra? Luego, el entorno hace referencia dónde se ha realizado la investigación. Y en las intervenciones hace referencia a lo que sería los procedimientos, las técnicas y los instrumentos que se han utilizado. Finalmente, si quieren, si es cualitativo, solamente va a ser análisis. Aquí hay que especificar y decir cómo se ha realizado el análisis. Como se pueden dar de cuenta, simplemente aquí lo vamos a desglosar, vamos a mencionar de forma específica, detallada, cómo hemos realizado la investigación. Entonces, considerando estos 5 aspectos, a continuación vamos a desarrollar lo que es este apartado, ¿ya? Entonces vamos a mostrar algunos ejemplos para que ustedes también puedan tener bien claro esta figura. Antes de pasar a lo que sería el desarrollo, voy a mostrar, por ejemplo, cuál es la estructura de una investigación de revisión. Es decir, hemos visto tipos de artículos, ¿no ven? Entonces, uno de los artículos precisamente se llama de revisión, ¿no? Entonces, llamamos de revisión cuando nos basamos, es decir, tomamos en cuenta otras investigaciones para poder desarrollar. No hacemos trabajo de campo, es decir, no vamos a hacer encuestas, entrevistas, grupo focal, nada. Simplemente voy a buscar otras investigaciones y en base a esas investigaciones voy a desarrollar una investigación. A eso se llama artículo de revisión. Cuando es artículo de revisión, este apartado es diferente. Primero, búsqueda bibliográfica. Tengo que mencionar cómo se ha hecho la búsqueda de la información bibliográfica. ¿Qué gestores, qué buscadores, qué criterios, qué términos se han utilizado para la búsqueda de la información bibliográfica? Luego, dice criterios de selección. Supongamos que en la búsqueda hemos encontrado 500, ¿ya? 500
Ahora, de estos 500, ¿cómo hemos seleccionado? ¿Cuáles han sido los criterios de búsqueda? En este caso, no de búsqueda, sino de inclusión y exclusión. ¿Cómo yo he considerado o he escogido los trabajos para poder desarrollar? ¿O por qué los he eliminado y descartado? Entonces, aquí tengo que mencionar todos esos aspectos, ¿no? Todos los criterios de búsqueda. Luego, recuperación de la información. ¿Cómo se ha recuperado la información? También tengo que mencionar. Luego, también tengo que decir cómo se ha seleccionado, evaluado la calidad de esa información. Entonces, para eso también se toma en cuenta algunos indicadores de calidad. Y finalmente, el análisis de la variabilidad, la fiabilidad y la validez. Esto generalmente se hace de forma cuantitativa. Es decir, vamos a decir numéricamente, ¿no? Para esto se utiliza, por ejemplo, lo que es, ¿cómo se llama? Alfa de Cronbach, ¿no? Entonces, con alfa de Cronbach se va a ir determinando la variabilidad, la fiabilidad y la validez de los documentos o información o fuentes bibliográficas que se ha considerado en la investigación. Entonces, para los que están haciendo, creo que entre dos están haciendo artículos de revisión, van a considerar esta estructura para poder desarrollar este apartado que se llama materiales y métodos. Como se habrán dado cuenta, ya es diferente, no es lo mismo, ¿ya? Entonces, lo otro, lo anterior que hemos visto y que vamos a desarrollar a continuación, es para artículos de investigación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y a Tichiri, tengo una pregunta, por favor. Claro, claro, Por adelante. ejemplo, si no tenemos tantos así materiales de origen, porque, por ejemplo, si hay pocos artículos o pocos libros, entonces, por ejemplo, el último ítem, análisis de variabilidad, será un poco más difícil de hacer porque no vamos a tener así tantos diferentes artículos o diferentes orígenes para comparar. Entonces, ¿será que se puede hacer una revisión así mismo, con pocas fuentes, con pocos orígenes de Mm, libros, por ejemplo? libros le puede servir, pero principalmente tienen que ser investigaciones. Entonces, estamos hablando de fuentes primarias, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de investigación, existe tres fuentes, ¿no? Entonces, existe fuente primaria, fuente secundaria y fuente terciaria, ¿no? Así se llama, ¿no? Entonces, fuente primaria es lo que nosotros obtenemos a partir de un proceso de utilización de algún instrumento, ¿no? Por ejemplo, voy a decir una encuesta, ¿no? Entonces, hago la encuesta y obtengo la información de forma directa, ¿no? Primaria. Ahora, secundaria. Estas ya están publicadas, ¿no? Por ejemplo, estos son artículos, son tesis, ¿no? ¿No? Todos aquellos que han sido producto de una información primaria, ¿no? Ahora tenemos la terciaria, que sería básicamente enciclopedias, diccionarios, catálogos, ¿no? Entonces, esto ya es producto de esto. Entonces, cuando se hace una investigación, básicamente tiene que ser esto, ¿ya? Si es una investigación, en este caso de revisión, tendría que ser esto, ¿no? Y tendría que haber suficiente cantidad necesaria para poder hacer una investigación, porque tenemos que hacer todo ese proceso de triangulación. O sea, no voy a analizar solamente una investigación o dos. O sea, mínimamente tendría que haber unos 10 investigaciones relacionadas con la temática para poder desarrollar. Ahora, digamos que en mi caso, en mi campo no hay, ¿no? Entonces hago investigación primaria, pues, ¿no ven? Hago investigación primaria. ¿Les respondí?
Sí, 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 está bien, porque la cantidad yo creo que va a ser un ítem que puede definir, ¿no? Ajá. Y si hay pocos, entonces yo creo que hay que tal vez incluso pensar, repensar, pensar otra vez sobre el tema incluso, me parece por lo menos. Exactamente, Ya. exactamente, sí. Muchas gracias. Muy bien. Bien, entonces eso, ¿no? Para investigaciones o artículos de revisión. Ahora vamos a desarrollar, porque tenemos mucho hoy día, entonces sí que vamos a ir en materia, ¿ya? Entonces vamos a decir, primero voy a seguir en este orden, ¿ya? Diseño, población, entorno, intervenciones y lo que son, lo que es análisis, ¿no? Material, o en este caso diseño. En el diseño van a considerar lo que hemos desarrollado en la primera clase. Hemos hablado de paradigma, hemos hablado de enfoques, de tipos, de métodos, todo eso entra en este apartado. Entonces recuerden, ¿no? Toda investigación, hemos dicho, ¿no? Toda investigación se enmarca en lo que son los paradigmas, hemos dicho, ¿no? Entonces, los paradigmas básicamente definen cómo tenemos que hacer la investigación, ¿ya? Entonces, desarrollamos de esa forma. Ahora, aquí pareciera algo complicado. Por ejemplo, dice, ¿no? Enfoque, ¿no? Entonces yo voy a decir, ¿es cuantitativo o es cualitativo? O en algunos casos va a ser el enfoque mixto. De esto ya hemos hablado en la primera clase, ¿no ven? Y ya está, ¿no? Entonces simplemente menciono. Ahora, no solamente es mencionar, sino hay que responder dos preguntas. Como tip les voy a dar esto, ¿no? Primera pregunta es el qué. La segunda pregunta es el por qué. Dos preguntas. Aquí lo aumentan los signos. Por ejemplo, dice, ¿no? Enfoque. Yo digo, ¿qué enfoque se ha utilizado? Digo cuantitativo. ¿Por qué se ha utilizado cuantitativo? Ah, por esto, por esto, por esto. Entonces, el que simplemente mencionamos. Menciono y en el por qué se argumenta. Argumenta. Se menciona y se argumenta. O sea, no, yo no puedo decir, porque sí, digamos, ¿no? No, tengo que decir por qué, ¿no? Y cuando digo argumento, esto es con sustento bibliográfico. Y en la pasada clase precisamente hemos aprendido, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, las citas textuales, las citas parafraseadas, eso van a poner en marcha aquí. Van a revisar bibliografía. Entonces, continuando, vamos a decir el enfoque, vamos a tener o vamos a dejar bien claro al lector qué enfoque o a partir de qué enfoque hemos desarrollado la investigación. Luego vamos a decir el tipo, el método de investigación que se ha utilizado, ¿no? Si es cuantitativo, diríamos es descriptivo, es explicativo, es correlacional. Si es cualitativo, diremos, ¿no? El método que hemos utilizado, ¿no? Si es teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, investigación, acción, fenomenológica, hermenéutico, ¿no? Entonces, el método que hemos utilizado, vamos a mencionar. Más que mencionar, vamos a luego argumentar del por qué. Entonces digo, ¿no? Es de tipo descriptivo, ¿no? Descriptivo por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Tengo que argumentar, ¿ya? Luego, en el diseño, una investigación solo tiene dos posibilidades de ser. Uno puede ser experimental y otro no experimental. Las investigaciones cualitativas, por ende, es no experimental. Entonces, no es necesario mencionar que la investigación es no experimental. Si decimos que es cualitativo, ya es automáticamente no experimental. Por lo tanto, no es necesario decir que es experimental o en este caso no experimental. ¿Ya? Entonces, eso también van a tomar en cuenta para poder
desarrollar su investigación. Ahora, si es cuantitativo, sí o sí tiene que mencionar, ¿no? Si es experimental o es no experimental, porque una investigación cuantitativa tiene esas dos posibilidades. Cuando una investigación es experimental, la investigación es experimental cuando el investigador manipula la variable de investigación. En ese momento y solamente en ese momento se considera como experimental. Si el investigador no manipula de manera intencionada, no es experimental. Entonces, esa parte hay que mencionar y reitero, ustedes, o en este caso estamos haciendo artículos relacionados con lo que es cosmovisión, por ende, por naturaleza ya llega a ser cualitativo. Entonces, obvien este apartado. Y en cuanto a lo que es el método teórico, existen varios métodos lógicos, métodos históricos, principalmente son análisis, síntesis, hipotético, deductivo, inductivo, todos esos. Pero si es cualitativo, igual se obvia, porque aquí ya lo estamos mencionando el método. Entonces, hay que ver este apartado, cómo lo estamos desarrollando. Ahora, aquí aparentemente está muy desglosado, ¿no? 4 aspectos que hay que mencionar. Pero cuando hagan, todo esto lo van a redactar en un párrafo o en 2 párrafos, exagerando. No hay que detallar así al específico. Es más, no hay que decir, por ejemplo, qué es enfoque, qué es paradigma. No, no hay que estar aquí definiendo conceptualmente. Simplemente hay que decir el qué y el por qué. Entonces, qué, digamos, ¿no? Es cuantitativo. Por esto, por esto, por esto. No hay que estar mencionando y estar diciendo es cuantitativo, con una investigación tiene estas características, nada. Entonces, así es como se va desarrollando este primer apartado de lo que son o lo que es el diseño. Para que se pueda entender mejor, los voy a mostrar un ejemplo de este apartado. Entonces, pasamos la diapositiva y ahí está. Y este es un ejemplo real, ¿ya? Dice, la investigación se abordó desde un enfoque cualitativo. Ya lo estoy mencionando, el enfoque. Primer aspecto, ¿no ve? Cualitativo. Al comprender los contenidos subjetivos del fenómeno y su contexto. Esta es la respuesta a la pregunta que no me estoy inventando, sino lo dice Creswell, ¿no? Entonces el autor no se ha inventado, ¿no? Entonces cuando una investigación aborda contenidos subjetivos, es cualitativo. Ah, ya lo está argumentando. Se utilizó el diseño fenomenológico. Esta es una investigación fenomenológica, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque procuró profundizar en la experiencia compartida, ¿no? También se sustenta en Creswell y lo que sería Paley, 2 autores que sustentan, ¿no? ¿Por qué se debe hacer fenomenológico? Ya está. 2 aspectos nada más se ha considerado en este apartado. Esto es todo en una sola oración. Ahora, ¿qué ha considerado aquí? Volvemos aquí. No, ¿dónde está? Me pasa mucho. Primero, ha considerado el enfoque. Ha dicho que es cualitativo. Segundo, que ha dicho que es el método, ¿no? Ha dicho que es fenomenológico. Aquí no ha mencionado diseño, no ha mencionado el método. Ahora, diseño, hemos dicho, en cualitativo, no se menciona. El método en cualitativo tampoco se menciona. Ah, entonces solamente necesitamos 2 elementos que vamos a mencionar en una investigación cualitativa. Vale decir, el enfoque y lo que es el tipo. En este caso, específicamente, el método. ¿Quedó claro? ¿Se ha entendido lo que es el diseño de una investigación? En este caso, de lo que es investigación cualitativa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo estamos, Sí, ya Marisol? entendí. Sí. ¿Queda claro? ¿No queda claro?
¿Queda claro Sí, se Ok, entiende, profesor. muy dentro de bien. todo? Eso es el primer apartado de lo que es materiales y métodos. El segundo apartado es la población, ¿ya? Población y muestra, juntos los dos, ¿ya? Población y muestra. ¿Qué es una población? Hay que entender eso, ¿no? Una población es el conjunto de individuos u objetos a los que vamos a tomar en cuenta para obtener información. Ejemplo, yo quiero investigar sobre por ejemplo, sobre, digamos, los conocimientos que tienen las mujeres parteras. Entonces, ¿cuál es mi población? Las mujeres parteras. Digamos que en la comunidad existen 20, pues mi población está conformado por 20. Entonces, esa es la unidad de población con el que yo voy a trabajar. Esa es la población. Y la población tiene una característica específica. Tienen características en común, lo que significa que en una investigación puedo tener varias poblaciones a la vez, no solamente una población. Voy a poner como ejemplo para que se entienda lo siguiente. Digamos que yo voy a investigar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en una unidad educativa. Entonces, si considero eso, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Entonces voy a estudiar con estudiantes. También voy a tomar en cuenta a los profesores y administrativos, también a los padres de familia. Entonces alguien diría, ¿no? Esto es una población. Una población. Población se abrevia como N mayúscula, ¿ya? Entonces, esto no es una población. Los estudiantes y los docentes no tienen las mismas características. Unos están en proceso de formación y otros ya están formados. Además, en tema de edad, ¿no? Imagínense en edad escolar, ellos ya mayores, ¿no? Ya en edad de trabajo. Los padres de familia, algunos no tienen formación. Entonces, son poblaciones diferentes. Entonces, una investigación puede tener varias poblaciones, pero por lo general, una investigación cualitativa, la población es reducida. En cambio, en una población o una investigación cuantitativa, la población puede ser amplia, puede ser 5,000, 10,000, o en algunos casos va a ser poblaciones infinitas, es decir, no se sabe la cantidad. Ejemplo, ¿cuánto es la población exacta de los que viven en el Alto? Alguien dirá, no, es 500,000, ¿no? Según el censo, es 700 millones, ¿no? Pero ya ha crecido, actualmente son 1,500,000. Nadie sabe la cantidad exacta hasta que llegue el censo, ¿no ve? Entonces, a eso se llama población infinita. Entonces, primero identificamos cuál es nuestra población. Ahora, esto se hace de forma deductiva también, ¿no? Entonces, a veces no necesitamos especificar cuál es nuestra población, directamente identificamos nuestras unidades de análisis. Entonces, primero es la población, identificamos. Si quieren más general, se llama o empezamos desde lo que es universo. Universo, población, muestra, unidades de análisis. ¿Qué es universo? Supongamos, por ejemplo, voy a estudiar o trabajar con docentes, digamos, del Alto, o digamos de una unidad educativa X del Alto. Entonces, mi población es docentes de esa unidad educativa. Mi universo, docentes del Alto. Entonces, por lo general se empieza aquí, en una investigación, pero en algunos casos les pueden pedir. Pero, a partir de ese grupo o los grupos de población que tengamos dependiendo, vamos a identificar cuál sería nuestra muestra. La muestra lo identificamos a partir de la población. Entonces, supongamos, esto es mi población, mi muestra va a ser esto, un subgrupo representativo. Supongamos que esto es 5,000, ¿ya? 5,000, mi población.
De estos 5.000, trabajar con 5.000 medio complicado. Entonces yo voy a sacar un subgrupo representativo, digamos 300. Entonces 300 llega a ser mi muestra. Ahora estos 300, si bien se llaman muestra, si hablo de cada uno se llama unidad de análisis. Ah, ahí está. Entonces lo que decía de forma deductiva. Entonces, cuando hago una investigación cualitativa, generalmente hago 5 entrevistas, 6 entrevistas, 10 entrevistas, digamos. No es necesario decir, esta es mi población, he utilizado la muestra no probabilística para determinar la cantidad. Nada. Simplemente directo ya digo mis unidades de análisis. Es decir, para esta investigación se ha trabajado con 5 unidades de análisis de forma directa, sin especificar cuánto ha sido mi población, nada de eso. Ahora, si alguien se anima a ser cuantitativo, creo que no hay, pero sin embargo, cuando se habla de lo que es la población, o en este caso específico de lo que es la muestra, existen dos formas de calcular la muestra. Esto es mi población, solamente puedo calcular la muestra de dos formas. Uno se llama probabilístico y otro se llama no probabilístico. ¿Cuál es la diferencia? En esto, como es probabilístico, utilizo una fórmula, en este caso de probabilidades, ¿no? Y como esto no es no probabilístico, yo determino. Entonces, esto tiene que ver con el criterio del investigador. Entonces, el investigador determina cuánto va a ser la cantidad de la muestra, es decir, del subgrupo con el que realmente voy a trabajar. Ahora, reitero nuevamente, ¿no? Cuando es una investigación cualitativa, por lo general es no probabilístico. Nosotros determinamos la cantidad. Pero, como esta cantidad es reducida en o en una muestra o en una investigación cualitativa, no es necesario decir, esta es mi población, es no probabilístico, ¿no? Sino directamente con las unidades de análisis. Simplemente menciono con quiénes he trabajado, a quiénes he aplicado las entrevistas o grupo focal o el instrumento que haya aplicado. Simplemente menciono de manera directa. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Ninguno? Tal vez, profesor, ¿cuánto debería ser el mínimo en porcentaje de lo probabilístico? ¿Será un 10, 20, 30% se debe tomar o la fórmula que se aplica tiene alguna variante para hacer eso? Dependiendo de la fórmula es. Por ejemplo, voy a escribir aquí la fórmula. Decía, hay una población infinita, ya así voy a abreviar, ¿ya? Aquí no sabemos la cantidad. Ahora hay una población finita. Cuando es población infinita, entonces la muestra calculamos en base a esta fórmula. Entonces decimos es igual a alfa de z al cuadrado por p por q. Todo esto elevado a la e a la cuadrada, ¿no? Listo. Esa es la fórmula. ¿Cómo reemplazo esto, no? Entonces z, alfa de z se llama. En cualquier libro de estadísticas descriptiva van a encontrar su equivalente, ¿ya? Entonces, esto ya tiene un valor. Z significa nivel de confianza. Es nivel de confianza. Ejemplo, si en este momento les digo, ¿no? Muy bien, señores del diplomado, hemos concluido la sesión. De todo lo que les he compartido en estas 4 sesiones, solamente el 20% es válido. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué ha pasado con el otro 80%? ¿Qué van a decir? ¿Qué opinión les merece eso? Si les digo que solamente el 20% es válido.
el 80% no es confiable, algo así, profesor. Que les he charlado, ¿no ve? ¿Sí? Que no tiene ninguna validez, o sea, han perdido su tiempo. Me dejo entender, ¿no ve? Y si en una muestra yo les digo así, el nivel de confianza de esta muestra es el 50%, ¿estarían de acuerdo? ¿Se entiende el nivel de confianza o no se entiende? Si les digo en este momento, a cada uno les doy 100 bolivianos y les digo de que sea cierto o verdadero este billete es un 80%. ¿Tienen más confianza o a lo que si yo les digo solamente si vale o no es el 50%? ¿Se entiende el nivel de confianza, no ve? ¿O no? Sí, sí, ahora sí más clarito, profesor, gracias. ¿Ya? Entonces ya hay un valor definido. Entonces, por lo general, el nivel de confianza se trabaja a un 90%, a un 95%, por lo general, en una investigación, es decir, en el cálculo de la muestra. Entonces, en la tabla de Z van a decir a un 90%, Z vale 1.96, ¿no? Entonces ya les da un valor, eso elevado al cuadrado. Y la P y la Q, la P es probabilidad de éxito y la Q es probabilidad de fracaso. Ahora, esto podríamos calcular, pero para esto necesitamos otra fórmula de probabilidades para poder calcular cuál es la probabilidad de éxito o la probabilidad de fracaso. Estos dos tienen correspondencia. Ahora, cuando no sabemos esa fórmula o simplemente no tenemos datos para poder calcular, se asume que la probabilidad de éxito es 50% y la probabilidad de fracaso 50%. Vale decir que, por ejemplo, si yo lanzo una sola vez una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el número? Un lanzamiento de moneda, ¿cuál es la probabilidad de que me salga número? 50%. 50%. Entonces se asume eso. Y el otro 50% va a ser la otra cara, ¿no ve? Entonces se asume eso. Ahora, esto es error máximo admisible. Entonces, yo lo relaciono, por ejemplo, con nivel de confianza, ¿no? Si aquí trabajo con 90%, aquí el error sería 10%, ¿ve? Pues simplemente reemplazamos. En este momento estoy tomando en cuenta así valores, pero en realidad va a ser así, ¿no? Entonces, digamos, vamos a trabajar a 1.96 al cuadrado por 50% dividido entre 100 es 0,5 por 0,5. Si yo digo esto 10%, entonces es 0,10 al cuadrado. Ahora sí, esto primero multiplican, luego multiplican estos tres y luego lo dividen, más o menos les va a salir exactamente 67. Entonces cuando es una muestra probabilística indefinido, 67. Así es como se va trabajando. Ahora aquí, exactamente se parece la fórmula, es así, ¿no? Entonces la muestra es igual a N. N llegaría a ser la población, ¿no? Entonces decimos por alfa de Z al cuadrado por P por Q. ¿Ya está? Luego aquí abajo vamos a decir a ver, déjenme recordar ahorita. Ahí está. E al cuadrado por N menos 1 más alfa de Z alfa de Z al cuadrado por P por Q, ¿no? Entonces, esta es la fórmula. ¿Varía qué? A esto, nada más. El resto básicamente se mantiene, o sea, los criterios básicamente son los mismos. ¿Ya? Ahora, esto van a utilizar en investigaciones cuantitativas, reitero, no en cualitativas, ¿ya? En cualitativas directamente unidades de análisis. ¿Se entiende? ¿Está claro?
¿Queda claro? ¿No queda claro? Sí, más claro, profesor. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo cómo van a hacer en investigación cualitativa, ¿ya? Entonces decimos simplemente lo siguiente. Miren, esta es población y muestra en una investigación cualitativa. Dice, el trabajo de campo se desarrolló entre el 2015 y 2018. Esto pueden obviar si quieren, porque este es un artículo publicado, por cierto. Periodo en el que se estableció contacto con 12 mujeres, ¿no? Estoy caracterizando 12 mujeres autodenominadas Colla, de edades fluctuantes entre 20 y 70 años. Con liderazgos formales e informales, madres de un promedio de 3 hijos, hijas, y cuentan con experiencias personales o familiares con parteras Colla. Ahí está. Como pueden ver, primero, cuando hacemos población y muestra, vamos a hacer una caracterización general. Cuando digo una caracterización general, tengo que decir, ¿no? ¿Qué características tiene esa población con el que he trabajado? Además de mencionar la cantidad exacta. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, está claro. Muy bien. Excelente. Ahora, finalmente, nos falta todavía, ¿no? Entorno. En el entorno, simplemente decimos dónde hemos realizado la investigación y qué características tiene ese lugar. Ah, entonces son dos cosas, ¿no? Mencionamos y además decimos qué características tiene ese lugar. Eso es el entorno. Entonces, supónganse que hemos hecho en una comunidad X, entonces decimos, la comunidad se llama tanto, se encuentra en tal lugar, tiene estas características, ¿no? Simplemente es mencionar. Ejemplo, dice, el presente estudio se realizó en España, específicamente en la Comunidad Valenciana, conformada por las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. Se trabajó específicamente, como se detalló en el punto anterior, con las principales franquicias de comida rápida que operan en esta comunidad. El estudio se realizó durante los meses de diciembre de 2005 a junio de 2006. Aquí simplemente decimos cómo, dónde se ha realizado. Reitero, ¿no? Digamos en una comunidad X, ¿no? Entonces, el trabajo se ha realizado en una comunidad X denominada tantos, se encuentra al sur de la provincia José Manuel Pando del departamento de La Paz. ¿Ve? Entonces, simplemente decimos dónde se ha o dónde se ha realizado, pero además, qué características tiene ese lugar. Nada más. ¿Queda claro, no ve? Entorno. ¿O alguna pregunta, duda? Se ha comprendido ya, Tichiri. Muy bien. Intervenciones. Las intervenciones hacen referencia a tres cosas básicas, ¿no? ¿Cuáles han sido las técnicas que se han utilizado? Los instrumentos que se han utilizado y además el procedimiento, cómo se ha realizado. Esas tres cosas hay que tomar en cuenta. Ahora, aquí, cuando se hace una investigación empírica, como en este caso, por ejemplo, no sé, quiero de las mujeres parteras, por ejemplo, puede hacer entrevistas. Entonces, la técnica llega a ser la entrevista. Pero para hacer la entrevista necesito un instrumento. Entonces, puede ser guía de preguntas o va a ser lo que son grabadora, filmadora, ¿no? O, digamos, no puedo yo ir y hago por Zoom, ¿no ve?
Pero la cosa es que al final voy a tener, he utilizado una técnica y he utilizado también lo que son los instrumentos. Entonces, eso es lo que hay que tomar muy en cuenta. Ahora, aquí, antes de saltar. En este apartado también se considera la parte de la ética de la investigación. Por ejemplo, ¿no? En algunos casos, tal vez en cualitativo también pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se investiga con niños, ¿no? Por ejemplo, en medicina es muy común, por ejemplo, utilizar o hacer experimentos con personas o, no sé, en ciencias animales, por ejemplo, no sé, hacer experimentos con animales. Aquí tiene que haber esos criterios, esas consideraciones éticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a hacer alguna entrevista, quiero no sé, publicar sus datos personales, no sé, aquí voy a decir, ¿no? Aquí voy a tener los permisos, las autorizaciones correspondientes para poder realizar lo que sería la firma, el visto bueno, ¿no? De la persona que va a participar en la investigación. Entonces, todos esos aspectos tienen que estar en este apartado. Ahora, veamos, ¿no? Pareciera, no es tan complicado, pareciera, pero a continuación vemos, ¿no? Cómo se va desarrollando. Ahí está, dice, ¿no? Respecto a las técnicas de recopilación de información, se utilizaron al menos 4 en distintos momentos de la investigación. Destaca la ejecución de entrevistas en profundidad realizadas cara a cara en 1 o 2 sesiones de 90 minutos aproximadamente. Como se puede ver aquí, estoy diciendo 2 cosas, ¿no? Estoy haciendo entrevistas, además, ¿cómo lo he realizado? O sea, dice en 1 o 2 sesiones. ¿En cuánto tiempo cada uno? 90 minutos. Aquí lo estoy detallando de forma específica cómo se ha realizado la investigación. Eso es intervenciones. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entiende? Sí, Chiri. Bien. Finalmente, el último apartado de lo que es materiales y métodos llega a ser análisis. El análisis, simplemente como su nombre lo dice, hace referencia a cómo se ha analizado los datos que se ha obtenido en el trabajo de campo. Aquí tengo que especificar, por ejemplo, si he utilizado algún software, algo, tengo que mencionar en este apartado. ¿Cómo lo he hecho? ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, principalmente en cuantitativo, se van utilizando ciertas herramientas estadísticas o procedimientos. Aquí hay que mencionar. En tema de lo que es cualitativo, por ejemplo, se van haciendo lo que son la categorización. Entonces, aquí también voy mencionando cómo voy haciendo la categorización. Entonces, aquí tengo que decir, especificar básicamente todo ese procedimiento como tal. Y vemos aquí un ejemplo de cómo van a ir redactando todo esto, ¿no? Dice, la información recopilada fue transcrita e ingresada al software de datos cualitativos Atlas-T, versión 8, lo que permitió sintetizar y ordenar la totalidad de la información para posteriormente proceder a la comparación y codificación abierta a base de 3 categorías: parto, embarazo y puerperio. Esta etapa se realizó por medio de análisis de contenido y además se sustenta. Entonces, simplemente eso es lo que vamos a ir mencionando en este apartado. ¿Ya? Entonces vamos a decir cómo hemos realizado ese proceso de análisis de información. Nada más. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Con eso básicamente termina materiales y métodos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Quedó claro? Materiales y métodos. ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno?
Lo que pasa es que hay que estudiarlo todavía para comprenderlo a cabalidad. Ya, pero ¿qué dudas tienen ahorita? Esto básicamente es el procedimiento, ¿no ve? Cómo se va haciendo. Aquí simplemente mencionamos cómo hemos desarrollado la investigación, ¿no ve? ¿Se entiende todo este apartado? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo estamos? A ver. Pues, la secuencia se entiende, sí. Bien, entonces ahora vamos a entrar al siguiente apartado. El siguiente apartado llega a ser, ¿qué llega a ser? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es el siguiente apartado del cuerpo después de materiales y métodos? ¿Resultados? Resultados, muy bien. Ahora, como se habrán dado cuenta, hasta materiales y métodos, básicamente ya describimos cómo hacemos la investigación. Además, como aquí hemos dicho, vamos a utilizar encuestas, entrevistas. Aquí lo único que hacemos es desarrollar el mismo y poner en marcha, es decir, hacer el trabajo de campo. Una vez que hacemos el trabajo de campo, hacemos el análisis, ese proceso que también ya lo hemos especificado en materiales y métodos, cómo lo vamos a hacer. Una vez teniendo claro eso, ahora lo que hacemos es desarrollar lo que sería los resultados de la investigación. Entonces, los resultados de la investigación son producto del trabajo de campo, no se puede hacer antes, ¿ya? Ahora voy a un poquito desarrollar lo que serían resultados. Resultados, entonces, primero es trabajo o fruto del trabajo de campo. 1. 2. Como dice resultados, absolutamente son producto del trabajo de campo. O sea, no puedo colocar otra información que no sea producto del trabajo de campo. Ahora, aquí vamos a utilizar de herramientas, nos vamos a valer de herramientas para que podamos desarrollar de la mejor manera. Y eso vamos a ver en un momento más. Lo que quiero que quede claro aquí es que, por ejemplo, no sé, supongamos yo le he hecho una entrevista a este señor, voy a tabular, voy a analizar y voy a presentar ese resultado. Aquí no estoy, no, aquí en otro libro dice esto, no me estoy basando en eso, sino en esta información me estoy basando. Eso es resultado. Eso tenemos que considerar, tomar en cuenta. Eso es básicamente resultados. Ahora, los resultados se van presentando en función a lo que son las variables y las dimensiones, cuando son investigaciones cuantitativas. Cuando son cuantinuméricas, nos vamos a basar en variables o dimensiones. Cuando son cualitativa, hemos dicho, trabajamos con categorías. Y hemos hecho ejemplos, ¿no ven? Entonces, vamos a armar los resultados en base a las categorías. El error común que se comete aquí es, ¿no? Pregunta 1, digamos, ¿no? Pregunta, ¿no? Y aquí, ¿no? Pregunta 2, no así, no es por preguntas, sino es en base a variables o es en base a categorías. Por ejemplo, vamos a decir, no sé, la fe, ¿no? Fe. ¿Qué categorías vamos a analizar? Religión,
creencia. No sé, otro, ¿no? Entonces, todas las preguntas van a estar relacionadas con estos. Entonces, puede que 5 preguntas estén relacionadas con religión. Entonces, todos voy a hacer en un bloque los resultados. Aquí, digamos, son 2 preguntas que hacen referencia a, no sé, a creencias. Entonces, voy a hacer de esto. Entonces, voy a armar como especie de subtítulos que van a ser las categorías en una investigación cualitativa. Y en cuantitativa, si alguien lo está haciendo, van a ser las variables y lo que son las dimensiones. Ahora, recuerden, aquí vamos a utilizar algunos softwares para poder desarrollar, utilizar o realizar lo que son los resultados. Pero también hay que tomar en cuenta de que en este apartado de los resultados, la redacción y principalmente el análisis tiene que estar muy bien estructurado. Entonces, aparte de utilizar programa, lo que sea, el resultado como tal tiene que estar muy bien elaborado. Ahora, a continuación, los voy a mostrar cómo sería una investigación cuantitativa, cómo se presentan los resultados en una investigación cuantitativa. Ahí está, ¿no? Esto es un resultado. En este caso, está acompañado de una tabla, esto se llama tabla. Pero esto podría ser una figura, puede ser una torta, un histograma, lo que sea, ¿no? Un gráfico de barra. Eso va a depender mucho de lo que nosotros queremos mostrar. Pero esto es el resultado, ¿ya? Esto es el resultado. Esta tabla llega a ser como una especie de complemento para poder demostrar lo que se explica en el resultado. No es al revés. Muchas veces lo expresan al revés. Entonces, eso van a tomar muy en cuenta cuando son investigaciones cuantitativas. Ahora, como pueden ver aquí, cuando son investigaciones cuantitativas, básicamente son numéricos, ¿no ven? Y aquí no estoy tomando en cuenta otros libros, otras investigaciones, nada, sino es producto del trabajo de campo. En una investigación cualitativa es exactamente lo mismo. La única diferencia está aquí, que una investigación cualitativa es interpretativa. Vamos a interpretar. Y ahí pueden ver un ejemplo. Dice, ¿no? El término huaca en Aymara constituye un importante concepto andino común a las principales lenguas de los Andes, el quechua y el aymara. En las crónicas, documentos jurídicos tempranos y los datos recopilados en el trabajo de campo, se usa ampliamente el término para describir una variedad de lugares y objetos naturales. Los anteriores análisis del término habían sido, en el mejor de los casos, bastante preliminares y limitados, o como lo califican, ¿no? Entonces aquí es una interpretación de dato, o en este caso es una investigación cualitativa. Por lo tanto, el resultado llega a ser una interpretación de los datos que se ha recopilado en el trabajo de campo. ¿Queda claro? ¿Resultados? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende? ¿Resultados? ¿La forma de elaboración? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Me están escuchando? Sí, Listen, le estamos escuchando. Sí, escuchamos. Sí, la estoy escuchando. ¿Se entiende? ¿Todo claro? ¿Qué dice el silencio? ¿Qué dicen cuando están callados? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando está en silencio, todos hemos entendido, Yatichiri. Ok, al menos eso voy a asumir entonces. Bien, eso es resultados. Trabajo o fruto del trabajo de campo. Siguiente apartado. Discusión.
La discusión llega a ser como especie de cierre, de conclusión, pero el fin principal de la discusión tiene que ver con el proceso de la triangulación. Eso es el fin. ¿Qué es triangulación? Ustedes en lo que es introducción, ¿no? Introducción, lo que hemos visto la pasada clase, hemos dicho, primero es planteamiento del problema. Luego son los antecedentes, la parte teórica, ¿no? Y luego objetivo. Aquí ustedes han revisado antecedentes, es decir, investigaciones relacionadas con lo que están ustedes investigando. Ahora, en lo que es resultados, en el apartado de resultados, ustedes han desarrollado resultados que son producto de su investigación. Lo único que van a hacer es que estos resultados que han obtenido van a comparar con estos antecedentes, es decir, con otras investigaciones que han revisado. Van a comparar y a partir de esa comparación, ustedes van a generar lo que es su aporte de investigación. Y obviamente con eso, lo que sería el sustento teórico como tal. ¿Se entiende? La triangulación es comparar sus resultados con resultados de otras investigaciones. Y a partir de eso van a llegar a ciertas conclusiones generales que llegaría a ser su aporte. Con eso estarían contribuyendo al sustento teórico. ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Queda claro? ¿No queda claro? A ver, ¿cómo estamos? Uma dúvida, por favor, pode haver casos em que não há assim, ou há, é muito difícil encontrar um antecedente, por exemplo, porque a bibliografia é pouca, ou então porque não se ha estudado esse tema anteriormente? Pode ocorrer? Puede ocurrir. Entonces, le cambian el nombre. Aquí ya no ponen discusión, sino ponen conclusiones nada más. Entonces, redactan simplemente conclusiones. ¿Está claro, no ve? Está bem, graças. Pero si ponen discusión, eso es sí o sí comparar con otras investigaciones. ¿Ya? Ahora, por lo general, en los artículos científicos se pide discusión. En algunos casos les van a pedir discusión y conclusión, así a la vez, ¿no? Dos en uno. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Ninguno? Y les muestro un ejemplo de lo que sería discusión. Ahí está, ¿no? Dice, voy a leer un poco para que se pueda entender. Dice, tradicionalmente se ha estudiado el peso de las percepciones y las expectativas de las madres y padres sobre el rendimiento escolar de los menores y especialmente su papel en aspectos educativos tan esenciales como la alfabetización temprana. Hasta aquí es introducción. Esto simplemente es introducción, ¿ya? Luego dice, los resultados de estudios longitudinales, ¿no? Hace referencia a este estudio, a este autor, ¿no? Manfra. Indican que las creencias de los progenitores sobre el rendimiento en educación infantil pueden ser predictoras del rendimiento incluso en estudios superiores universitarios. Hasta aquí hace mención al estudio de Manfra. Luego dice, asimismo, la implicación de la familia y su participación elevan las expectativas de las madres y padres y su percepción positiva de la educación, así como el rendimiento de los estudiantes. Hace referencia a un segundo estudio. Dos estudios ya está analizando. Luego dice, ¿no?
Los resultados del presente estudio ya está abordando su estudio. Pueden tener una lectura positiva a partir de la vinculación accidental y necesaria de la familia en las actividades escolares durante la situación de confinamiento y arrojaría luz al objetivo general del mismo, profundizando en el impacto que las medidas tomadas a causa del COVID-19 han causado en el desempeño de los escolares. Ahí está, como pueden ver, 2 investigaciones previas y un tercero hace su aporte, pero además toma en cuenta esos 2 y sus propios resultados, y a partir de eso llega a una generalización que sería esto. Eso es discusión, para que quede bien claro. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Ninguno? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿Nada de nada? Sí, se entiende. Muy bien, y básicamente después de esto vendría lo que son las referencias bibliográficas, ¿no? Lo que se conoce como bibliografía. Y ya está terminado el artículo científico. Comentarios, dudas de todo lo que hemos visto. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Ninguno? Wow, hoy día están callados, muy callados. Bien, entonces voy a asumir que se ha entendido, que está todo ok. Ahora, para terminar esta parte, Buenas noches, sí, adelante. Pedro César. ¿Cómo está, Pedro César? Adelante, adelante. Gracias. Respecto al entorno, ahí se menciona el lapso de investigación, un determinado tiempo, ¿no? En este ¿Podrías caso, mencionar? ¿cómo lo consideramos nosotros? ¿Qué temporalidad lo consideramos? Por favor. No es necesario mencionar, pero si quisieras, lo mencionas. Pero básicamente, cuando hablamos de la temporalidad en una investigación cualitativa, hacemos referencia cuándo se ha hecho la investigación. Entonces, supongamos que has hecho solamente estas 2 semanas. Entonces dices, la investigación se ha realizado en la segunda quincena del mes de octubre del año 2023. Pero reitero, no es necesario. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Bien. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Voy, alguien más. Ya, creo que no hay. Entonces, como está en nuestro contenido, tenemos que ver 2 programas, ¿no? Básicos para lo que sería investigación, en este caso cuantitativa y cualitativa. Voy a empezar por lo que es investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces, atentos todos. De todas formas, está grabada la sesión, así que no van a tener mayor problema, pero si tuvieran alguna pregunta, sería ideal que hagan preguntas ahora. ¿Logran ver una pantalla azul como si fuera Excel? Sí, Sí. sí. Muy bien. Esto se llama SPS, ¿ya? Entonces, esto es el software SPS. Este es su nombre comercial, digamos, ¿no? SPS, ¿no? Ahora tiene otro nombre, no me acuerdo. Paz, no sé qué, ¿no? Tiene otro nombre. Este es su nombre comercial, que todos conocen. Si dicen SPS, automáticamente esto, pero es su nombre comercial. Ahora cambia de nombre. Este software se parece a lo que es Excel.
Esto se utiliza para investigaciones cuantitativas, cuando utilizamos números, ¿no? Cuantitativa. Ahora, aquí tenemos muchas funcionalidades que tal vez con SOT o con Excel no podríamos hacer. O podríamos hacer, pero necesitamos un Excel avanzado. O necesitamos sumar manualmente, hacer las operaciones de forma manual. Aquí no, todo lo hacemos de forma automática. Entonces, por eso es tan importante saber utilizar este software, ¿ya? Este software tiene, igual que cualquier otro programa, ¿no? Herramientas aquí en la parte superior, ¿no? Entonces, ahí están las herramientas. Ahora, quiero que se concentren aquí abajo, ¿no? Aquí abajo solamente tiene 2 pestañas y no tengo otra opción para poder crear, ¿no? Entonces, solamente tengo 2 pestañas. En este momento está marcado vista de datos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver o estamos viendo lo que son los datos. Pero también podríamos ver lo que son las variables, ¿no? Entonces tenemos datos y tenemos variables. Ahí está. Entonces, trabajamos con los dos. Vamos a empezar por lo que son vista de variables. En la vista de variables, simplemente aquí vamos a ir agregando los datos con los que nosotros vamos a trabajar. Me voy a inventar 5 preguntas cuantitativas, ¿ya? De tal forma que ustedes puedan tener bien claro en qué consiste. En el nombre, yo puedo colocar un código. Entonces, yo digo preg1. Eso es un código. Ustedes van a ver. O puedo decir preg1, esto hace referencia a sexo. Digamos, pues, eso va a ser mi pregunta. De tal forma que ya tengo bien claro de lo que trata. Ahora he puesto así, mira, y automáticamente el resto se marca. Y si me voy a esta ventana de datos, automáticamente, mira, preg1, sexo. ¿Ve? Los demás, variable, variable. Ahora esto voy a poner preg2. Pregunta 2, y esto va a ser, digamos, sobre edad. Así. ¿Bien? Y van a ver aquí, edad, ¿no ve? Automáticamente, incluso me sirve para poder identificar, ¿ya? Ahora vamos a trabajar con este primero. Dice, nombre, pregunta 1, sexo, lo he puesto yo. Tipo, dice, numérico. Aquí lo van a dejar como está, pero tienen la opción de cambiar, por ejemplo, a coma, punto, notación científica, fecha, dólar, lo que sea. Como es sexo, lo dejo en numérico. Además, como es cuantitativo, lo dejo así como está. Anchura, hace referencia a la anchura del número. Por ejemplo, este número, 1, tiene una anchura. Digamos, 20, tiene 2. Digamos, 1000 tiene 4. Esto me da hasta 8. Pero si yo quiero más, puedo aumentar. 8 me da exactamente, a ver, aquí voy a aumentar. Hasta ahí, ¿cuántos son? Soy 7, ¿no? Un 0 más. Hasta 10 millones me da. Nunca vamos a utilizar, pues, ¿no? Entonces, simplemente lo dejo. No me afecta absolutamente en nada, ¿no? Entonces, lo dejo así como está. Ahora, decimales. Para tabular, por lo general, no se utiliza. Entonces, decimales lo voy a poner en 0, ¿no? Entonces, pongo 0. Etiqueta. Etiqueta hace referencia, por ejemplo, aquí voy a obtener una torta, digamos, ¿ya? Aquí tiene un título, ¿no ve? Título. ¿Qué va a decir este título? A eso hace referencia. ¿Ya? Entonces, no es colocar la pregunta, sino qué es lo que queremos que exprese ese título, ¿ya? Entonces, por lo general, si es sexo, entonces voy a poner sexo de los participantes. Ya está, mi etiqueta. Valor. Como es cuantitativo, aquí sí tengo que colocar el valor, ¿ya? Voy a minimizar un poco porque hay un... no me deja... Preparando transmisión en directo, dice, y no me deja... no me deja hacer o realizar tareas, ¿ya? Permítanme un segundo, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Hasta aquí está bien, ¿no ven? ¿Se está entendiendo, no ven? ¿Está claro, no ven? Ya.
no, pero bueno, ya por lo menos tengo para hacer este trabajo. Ya, estamos en valores, ¿ya? Entonces, en valores voy a poner lo siguiente. Como es cuantitativo, voy a decir valor 1. Voy a poner mujer. 2, voy a poner hombre. Cuando es sexo, solamente son 2, ¿no ves? Si puede ser género, tengo otras opciones más. Eso es valor, no sé si se está entendiendo. Cuando yo tengo que tabular, si la encuesta lo han marcado mujer, entonces yo aquí simplemente voy a colocar 1. Si han marcado hombre, voy a colocar 2. Eso es valor. Yo lo voy asignando un valor. Y esto vamos trabajando desde lo que es el instrumento, en este caso la encuesta. Aceptar. Luego tenemos perdidos. En perdidos simplemente lo dejan tal como está. Luego tenemos columnas. También lo dejan tal como está. Alineación, derecha, izquierda. Ustedes ya verán cómo lo hacen. Lo voy a dejar tal cual está. Ahora en medida. Hemos dicho, las investigaciones cuantitativas trabajan con variables. Una variable se clasifica en 2. Uno se llama cuantitativa y otro se llama cualitativa. Pero me estoy refiriendo a variables, no a enfoques de investigación. De hecho, ya estoy diciendo que una investigación cuantitativa trabaja con variables. Entonces, me estoy refiriendo a una investigación cuantitativa. Cuando hablo de variables, se puede dividir de 2 formas. Cuantitativa, cuando solamente expreso una cantidad. Cualitativa, cuando expreso una cualidad. Ejemplo, cuantitativa. Me dicen edad, yo digo 36. Esto es un número. Es un número. Eso es una variable cuantitativa. Me dicen sexo. Entonces yo digo hombre. Ah, esto es una cualidad. No es un número. ¿No ve? Esto es variable cualitativa. Ahora, la variable cuantitativa puede ser a la vez de 2 formas, ¿no? Por ejemplo, que decía edad, 36, ¿no? Yo no digo 36.5, 36.3, no. Es redondo, año cumplido ese cuenta, ¿no ve? A no ser que sean menores de 2, 3 años, ¿no? Ahí sí cuenta días, meses, semanas, ¿no ve? Todo cuenta ahí. Pero si son mayores, no, es redondo. Pero si me dicen, por ejemplo, estatura, ¿no? 1.67. Ah, esto es decimal, tiene decimal. Esto se llama variable cuantitativa. Ay, se me fue, pero esto me acuerdo. Esto se llama continua. ¿Ya? Variable cuantitativa continua. Ahorita me voy a recordar este nombre. ¿Ya? Y esto es cuando no tiene decimal, es número entero. Cuando tiene decimal se llama continua. ¿Ya? En variable cualitativa pasa exactamente lo mismo. Decía, hombre, ¿no? Uno se llama nominal, y otro se llama ordinal. ¿Cuándo es nominal? Por ejemplo, cuando digo, voy a dar como opción, digo pregunta, sexo, pongo, ¿no? Y digo, hombre, opción 1, mujer, opción 2. O puede ser mujer, primera opción, hombre, opción 2. ¿En algo afecta? ¿Cuál es el correcto? ¿Esto o esto? ¿Cuál es el correcto? O cualquiera es indistinto. No afecta en nada en el resultado. A Creo ver, que no afecta. no afecta. Cuando no afecta el orden, se llama nominal. Cuando sí es importante, por ejemplo, escala de Likert, ¿no? Entonces, primero es, no sé, bueno, o voy a poner así, ¿ya? Malo, bueno, o voy a poner regular, ¿no? Regular y bueno. 3. Esa sería primera opción. Segunda opción, regular, malo, bueno. ¿Cuál es correcto? ¿El primero o el segundo?
o para que se entienda mejor, otro ejemplo. Voy a poner como opción primaria, digamos, nivel de formación. Digo primaria, posgrado, técnico, bachiller y pregrado. Primera opción. Segunda opción, primaria, secundaria, técnico, pregrado, posgrado. ¿Cuál es correcto? ¿Este primero o este segundo? Creo que también no hay lo que es correcto. ¿Sí? ¿No hay? ¿Están seguros? No hay. ¿Seguras? Creo que no. El Ya te quiero segundo. el primero. Y en el otro del malo, bueno, era malo, regular y bueno. Pues, o sea, a ver, estoy mal yo. Pues se podía Aquí, empezar por en notas estos más. que estoy viendo, sí importa. Esto se llama ordinal. Por Yo no eso, puedo dar como opción, ¿no? claro. Primaria, posgrado, técnico, o sea, no. Tengo que dar un orden. Entonces, para que uno sea, por ejemplo, no sé, posgrado, tendría que tener pregrado, ¿no ve? O puede hacer posgrado sin tener pregrado. ¿Me dejo entender? Hay Ujú. variables que en el que sí interesa el orden. Eso se llama variables cualitativas ordinales. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, ya te chire. En el otro, por ejemplo, donde puso malo, regular y bueno, se Esto podía es decir, el... claro, se podía decir, por ejemplo, buenas, malas notas, 20 estudiantes, por ejemplo. Y en regular podría ser, digamos, unos 30. Y lo bueno, quizás podría ser unos 40, digamos, ¿no? Y sacar un Ajá. porcentaje, quizás. No sé si estoy en lo correcto, ya te chire. Sí, todo esto, como es cuantitativo, todo es cuantificable. Pues, por ejemplo, digamos sexo, ¿no? Entonces yo digo, el 70% son mujeres y el 30% son hombres. Estoy cuantificando. Esto es investigación cuantitativa. ¿Se entiende, no Claro, ve? sí. Todo esto es cuantificable. Bien, entonces considerando eso, aquí donde dice medida, hay que especificar. En este caso, sexo, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuantitativo o cualitativo? Acabo de explicar. ¿Qué es cuantitativo o cualitativo? ¿No? ¿No sirvió de nada? Hemos dicho una variable se va a dividir en dos. ¿Va a ser cuantitativo o va a ser cualitativo? Cuantitativo cuando expresa una cantidad. Cualitativo cuando expresa una cualidad. Cuando es cuantitativa, además se divide en dos, ¿no? Esto es continua, esto es discreta, ya me acordé. Esto es discreta, esto es continuo. Cualitativo va a ser nominal y va a ser ordinal. ¿Qué es sexo? ¿Cuanti o quali? Quali. Cualitativo. Cualitativo, sí. Cualitativo. ¿Es nominal o es ordinal? Nominal. Nominal, perfecto. Entonces aquí decimos nominal. ¿Queda claro, no ve? Seleccionamos. Ahora, edad. Decimales, vamos a colocar igual 0. Aquí voy a agrupar, ¿ya? Hay fórmulas para agrupar si quieren. Pues en este caso voy a poner, por ejemplo, edad de los participantes. Eso va a ser mi etiqueta. En valores voy a agrupar, ¿no? Entonces voy a decir, por ejemplo, 1, menores a 20 años. 2, 21 a 30 años. 3, 31 a 40 años. 4 más de 41 años. Estoy agrupando. Podría dejar así para que llenar, pero voy a tener una gráfica tremenda. Pero si yo lo que estoy estudiando es realmente, ¿no? O sea, ¿qué edad tiene? ¿Cuál es el promedio, la media, la moda? Ah, ahí dejo así.
ahí no me conviene agrupar. ¿Ya? Entonces, en este caso sí me conviene agrupar. Ahí está, ya he agrupado. Y me voy aquí a medida. Ahora, como esto es, a ver, dígame igual, si es cuánto y cuál, a ver, edad. ¿Cuál es? Cuantitativo. Cuantitativo. Entonces, cuando es cuantitativo, ya sea discreto o continua, simplemente se pone escala. ¿Ya? O sea, aquí no se hace esa clasificación, sino simplemente ponemos escala. ¿Listo? Ya hemos introducido 2 preguntas. Ahora me voy a inventar otras. Una pregunta más me voy a inventar, ¿ya? A ver, ¿qué podría ser? A ver, dígame una pregunta. ¿Qué podrían preguntar? Cuantitativa. Lugar de residencia. Residencia. Aquí voy a poner 0. Aquí voy a poner lugar de residencia. Aquí voy a colocar lo siguiente. 1, para que sea bien fácil, voy a poner Bolivia. 2, extranjero. Ya está. Medida. En medida. Lugar de residencia es Bolivia, extranjero. Por lo tanto es cualitativo. ¿Es nominal o ordinal? En este caso es nominal. ¿Listo? Digamos que tengo 20 preguntas, lo voy a introducir los 20. Una vez que ya tengo introducido todo esto, me voy a la vista de datos. Ahí están las 3 preguntas, ¿no ve? Sexo, edad, residencia. En sexo tengo solamente 2 opciones. Digamos que he hecho llenar, 15 encuestas. Hasta aquí vamos a llenar. La primera respuesta me ha dicho que es mujer. Segunda también mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. Ya está, hasta ahí. Ya he llenado. Lo que he visto, he anotado aquí. Estoy tabulando. Este proceso se llama tabular. En edad tengo 1 es menor a 20, 2 es de 21 a 30. Digamos, el primero me ha dicho que tiene 25 años. Por lo tanto es 2. Otro me ha dicho que tiene 15 años todavía. Es 1. El otro me ha dicho que es mayor a 50 años. Es el 4, ¿no? Entonces, así voy a ir llenando la edad en función a las respuestas que me han dado en el cuestionario. ¿Sí? ¿Ya está? Ya llenado. Residencia. 1 es Bolivia, 2 es extranjero. Entonces, primero me ha dicho Bolivia, Bolivia, Bolivia. Aquí extranjero, Bolivia, extranjero, Bolivia. ¿No? Así. Me estoy inventando en este momento, pero ustedes lo van a tener en sus encuestas. ¿Ya está? Ya he terminado de tabular. Ahora, siguiente paso es utilizar esta herramienta. Dice analizar, ¿no ve? Estoy marcando. ¿Logran ver? La parte superior, con rojo lo he marcado. ¿Se ve? ¿Sí, no ve o no se ve? ¿Se ve, no ve? Sí. Bien, entonces pongo, por ejemplo, clic en analizar. Aquí tengo varias opciones, ¿no? Si son estadistas, aquí van a dominar. Estadísticos descriptivos, bayesianas, tablas, comparar medias, modelos, regresión, log lineal, clasificar. Tienen todo, básicamente todo. Nosotros apenas vamos a utilizar ahora estadísticas descriptivas. Vamos a hacer la primera operación que son frecuencias. Entonces aquí me dice, hay una pequeña ventana que me abre y me dice, ¿qué variable vas a analizar? Puedo analizar uno por uno. No, yo quiero los 3. Ahora, conviene hacer uno por uno. Ahora, si están apurados, hagan todo en uno, pero cuando quieran realmente hacer un análisis, hagan uno por uno, porque no son iguales las variables, ¿ya? Pero en este caso, como es práctica, lo voy a hacer de esa forma, ¿ya? Y me dice, estadísticas, ¿no? Entonces yo digo, quiero cuartiles, media, ninguno de estos quiero, porque pues, mis variables no son para esto. Por ejemplo, edad podía haber hecho de esa forma, ¿no? Sacar una moda, una mediana, pero en este caso están agrupados, entonces no voy a poder. Si es que puedo, no va a ser tan exacto, no me va a servir mucho. Simplemente lo cierro. Lo único que voy a hacer es gráficos. De sexo, edad, voy a hacer gráficos de barra.
y voy a colocar términos porcentuales. Aceptar, continuar, y simplemente pongo aceptar. Y automáticamente me abre otra ventana de los resultados, y les estoy compartiendo, está en blanco, y ya me ha generado. Y me dice, esto es el resumen estadístico. Se está analizando sexo, edad y lugar. Válidos, 15, 15, 15 en cada uno. Perfecto, entonces no hay ningún valor perdido. Hasta ahí estamos bien. Luego nos dice las tablas de frecuencias. De sexo, nos dice frecuencia. 8 son mujeres y 7 son hombres. Estos 8 representa el 53,3%. Y hombres representa el 46,7%. Porcentajes válidos, porcentaje acumulado. Oh, ya con esto ya puedo analizar y presentar los resultados. Edad de los participantes, me dice, ¿no? 3 son menores a 20 años, 5 son entre 21 a 40 años, 4 son entre 31 a 40 años y 3 son, aquí hay un error, no hay opción 4. ¿Ya? Aquí hay un error. Luego lo subsanaremos esto. Luego tenemos lugar de residencia. Entonces nos dice en lugar de residencia, 10 son bolivianos y 5 son extranjeros. Estos 10 representan el 66,37% y esto 33,3%. Ya está, tenemos los resultados. No hemos hecho absolutamente nada más que colocar, analizar y ya está, ¿no? Ya tenemos tabla de frecuencias y además ya tenemos los gráficos. Eso es el poder del SPS. Ahora alguien dirá, pero esto podemos hacer en Excel. Sí, efectivamente podemos hacer. Ahora voy a complejizar un poco más. Nuevamente, desde aquí voy a hacer analizar, descriptivos y voy a colocar tablas cruzadas. Tablas cruzadas. En la primera opción voy a colocar sexo y en la segunda opción voy a colocar edad. Y simplemente aquí voy a colocar aceptar. Y vamos a ver tablas cruzadas. Ya tengo el resultado. Aquí abajo dice, ¿no? Edad de los participantes y sexo de los participantes, ¿no? Total 15, el 100%. Dice, voy a interpretar. Sexo está aquí, la variable sexo en la parte, en filas, y la edad está en columnas. Estoy comparando, estoy cruzando dos variables. Dos mujeres representan o tienen menos de 20 años o son menores a 20 años. Uno, que es hombre, es menor a 20 años. 3 que son mujeres se encuentran entre 21 a 30 años. 2 que es hombre se encuentra entre tabla cruzada. Esto podría comparar, por ejemplo, con nivel de formación, con cantidad de hijos. O sea, podría ser lo que yo quisiera, puedo desarrollar a partir de este cruce de variables. Esto es lo más interesante cuando se hace el análisis de los resultados. Muchas veces, ¿no? Por ejemplo, llegamos a esta conclusión, ¿no? Y siempre es igual uno de los mayores errores que se tiene cuando se hacen los resultados. Por ejemplo, aquí estoy viendo lugar de residencia, ¿no? El 66,7% son o residen en Bolivia y el 33,3% residen en el extranjero. Eso no me dice nada. Yo pongo el gráfico y el lector va a poder interpretar eso. Eso no es resultado. El verdadero resultado está aquí, en el cruce de variables, en el cual digo, ¿no? A ver, voy a hacer ese cruce de variables. Con edad voy a hacer. Entonces, analizar, estadísticas descriptivas, cruce de variables. Voy a restablecer, voy a poner edad. Y voy a poner lugar de residencia. Y voy a poner aceptar. Ya tengo el resultado. Entonces digo, ¿no? Aquí hay un error de los resultados. Pero aquí es la primera parte no sirve. 3
son menores a 20 años, de los cuales, de esos 3, aquí hay un pequeño error, pero bueno. Sí, no has reconocido, ¿no? Lugar de residencia, porque ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Ya, no nos ha reconocido aquí. Uno era nacional y 2 extranjeros. Entonces aquí no nos ha reconocido. Algo no lo hemos hecho bien, pero aquí vamos a ir, ¿no? 3 que son menores a 20 años viven en Bolivia, ¿no? 2 que son entre 21 a 30 años viven en Bolivia. Y 3 que son menores o entre 21 a 30 años viven en el extranjero, ¿eh? Estoy comparando, estoy analizando. Y además voy a hacer, ¿no? Primero voy a hacer una descripción de esto, pero además luego voy a hacer tema de cruce de variables. Eso es investigación cuantitativa. ¿Alguna pregunta, duda respecto al SPS? ¿Ninguno? No quiero dormir. ¿Están queriendo dormir? Me voy a dormir ahí. Sí. Alguien se ha dormido. Pero ya se ha despertado, eso es lo bueno. ¿No hay preguntas? No. ¿No? Tal vez hay muchas preguntas, ¿no? Ahora, brevemente les voy a mostrar lo que sería Atlas T. El Atlas T es otro software. ¿Logran ver? Atlas T dice, ¿sí? ¿Se ve? ¿Sí? ¿No? Atlas T, sí. Esto es software para datos cualitativos, investigaciones cualitativas, ¿ya? O sea, aquí voy a colocar un nombre, voy a decir prueba o práctica 12-10-2023, sí voy a poner, ¿ya? Y pongo crear. Estoy creando una unidad hermenéutica. Por ejemplo, en Word le llamamos hoja, ¿no ve? Ahora en lo que es Atlas T, esto se llama unidad hermenéutica, se llama, ¿ya? Y aquí está, ¿no? El título que hemos colocado. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo analizar absolutamente todo. Puedo analizar imagen, video, texto. Lo que yo quiero, puedo analizar a partir de esta herramienta. Voy a cargar. Aquí dice agregar documentos, ¿no ve? Entonces yo voy a agregar, ahora no tengo, pero voy a subir un archivo Word cualquiera, ¿ya? ¿Cuál podría ser? Plantillas. No había preparado, pero aquí tengo, por ejemplo, dice una tarea. No sé de qué es, pero ya. Un Word, estoy subiendo. Ahora voy a subir una imagen, voy a subir. Ya, ahí está, ¿no? Diseño curricular. Ahí está. Ya he subido un documento. Ahora voy a subir, se me ocurre subir una foto. Entonces voy a agregar, primero subiré un video. Un video. Aquí tengo un video. Ahora está cargando, ya ha cargado el video. Ahora voy a subir una foto. ¿Cómo es esto? Esto es el Excel. Entonces voy a buscar una fotito, a ver. Ahí está mi famosa fotito. Ahí está. Miren, los 3 formatos. Ahora de aquí voy a generar, por ejemplo, esto seguramente han visto, ¿no? Estoy en el documento. Mira, me voy a ir a documentos, voy a ir aquí. Nube de palabras. ¿Conocen? ¿Alguna vez han visto nube de palabras? Sí. ¿Sí? Ahí está. Ahora estos son conectores, no me sirve, entonces simplemente voy a eliminar.
Y aquí, ¿qué voy haciendo? Voy identificando las categorías. Entonces, competencias es una categoría, diseño, curricular, profesional, habilidades, desarrollo, conocimiento, proceso. ¿Ve? Ya voy identificando lo que son mis categorías. Esto puedo exportar como imagen y ya tengo para colocar en mis resultados. Primero. Ahora, no está ahí realmente lo que tenemos que utilizar, sino está aquí. Aquí tengo varias herramientas que son códigos, memos, redes. ¿Qué son los códigos para que se entienda? Por ejemplo, voy a decir, ¿no? Esto es un código XXXXX, es el código, ¿ya? Todo lo que esté relacionado con esto, ¿no? Lo vamos a enlazar así, ¿no? Esto es un código. Aquí, digamos, es ¿no? Otro código, ¿no? Todo lo que esté relacionado con este código lo vamos a enlazar. ¿Me dejo entender qué es un código? ¿Se entiende qué es un código? Seria um concepto? Um código? Más o menos, pero si digamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablemos de diseño curricular, ¿no? Entonces, una carrera se divide en áreas, ¿no? Entonces, digamos, esta es matemáticas financiera. Esto es, digamos, tenemos trabajo social, digamos, es la parte social y esto es tema de, no sé, digamos, es 2. Entonces, las materias que son de matemáticas financiera, digamos, son economía 1, administración, marketing, digamos. Entonces va a ser, ¿no? MF 101. MF 102. Esto es código, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Sim, sim. Eso es un código. En una investigación cualitativa utilizamos códigos que podrían ser ciertos términos que nos van a permitir agrupar información. ¿Queda claro? Tá bem. ¿Ya? Entonces, ese rol juega lo que son los códigos. Entonces, yo voy a decir, ¿no? Voy a crearme un código. Voy a decir, ¿qué códigos puedo crear? Esto era de diseño curricular, ¿no? Entonces, voy a ir a inicio, códigos, en este caso, crear entidades, crear código. Un código va a ser diseño curricular. Voy a crear otro código, voy a decir educación. Creo otro código más voy a crear, digamos que esto va a ser aprendizaje. Aunque están relacionados, pero como ejemplo me sirve. Listo. Ahora voy a analizar. En la educación, esta parte dice, esto habla de la educación. Asigno código. Digo, esto es educación. Clic, enter. Ya está asignado el código. El diseño curricular, no sé qué, hasta aquí, digamos, hablar sobre diseño curricular. Clic, diseño curricular. Entonces, toda la información lo voy a ir clasificando, analizando en función a las categorías. ¿Me dejo entender? Sim. Exactamente así se hace de forma manual, ¿no? Se va resaltando con marcador, se va poniendo notas, no sé qué, ¿no? Entonces, en base a eso se va a analizar. Esta parte hablabas de educación, ¿no? Entonces, voy analizando. Aquí, todo eso hago de forma digital. Todo ese procedimiento. Ahora, por ejemplo, digamos, esta partecita quiero reproducir tal cual. Se llama cita textual, ¿no ve? Entonces, yo creo cita textual. ¿Listo? Luego voy a poder exportar y colocar, pegar y ya está, ¿no? Pero además, esto, si bien he hecho una cita, esto habla sobre diseño curricular. Además, también voy a asignar un código. Ya tiene cita y ya tiene código. Pero además a esto hay que colocar una nota, un comentario. Entonces, clic y aquí pongo, ¿no? Por si me olvido cuándo lo he hecho, voy a colocar fecha más, ¿no? Entonces aquí pongo, esta parte es importante colocar en el apartado de no sé qué, ¿no? Ya está. Simplemente pongo guardar. Ya se ha creado. Así es como voy trabajando, analizando todo de forma digital, todo el documento. Ahora, digamos que yo quiero analizar también el video.
Les voy a compartir el sonido de este video. ¿Dónde está? Compartir sonido. Ya. Entonces, digamos, esta línea, este es el marcador, digamos, de esta parte, digamos, ¿no? Hago correcto. Digamos, de aquí hasta aquí habla sobre un X tema. Asignar código. Digamos que habla sobre aprendizaje. Clic. Ya está asignado código. A partir de aquí hasta aquí habla sobre, no sé, ¿no? Educación. Clic. Ya está asignado el código. Además, aquí enfatiza sobre este punto. Voy a poner una notita, ¿no? Entonces, en esta parte hace referencia, no sé, ¿no? Sobre este punto que es importante considerar cuando se esté haciendo el análisis, no sé qué. Y he puesto mi comentario. Así es como se va trabajando. O lo mismo pasa, por ejemplo, con las imágenes, ¿no? Esta parte hace referencia al sombrero, ¿no? Entonces voy a asignar código. No, no tiene código. Entonces voy a crear vestimenta típica. ¿Listo? Entonces esto es específicamente sombrero. Entonces voy a decir, esto es sombrero típico de las mujeres de pollera. Del altiplano. Listo. Este es un burrito, ¿no? Entonces ahí no hay. Entonces, animal. Entonces, pero no es un animal cualquiera, es animal de carga, ¿no? Pongo mi comentario. Animal de carga utilizado en el altiplano. No sé, ¿no? Ahí voy comentando ahí. Así es como se va analizando. Y al final simplemente exporto o copio de aquí mismo y ya tengo mis resultados. Eso es Atlas T. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Se ha entendido? Sí, sí. Bien, entonces, como pueden ver, estas herramientas, si bien podemos hacer todo manual, estas herramientas a nosotros nos facilita, nos optimiza el trabajo, ¿no? Nos ahorra tiempo, si quieren. Entonces, obviamente, para dominar todo eso necesitamos práctica, ¿no? Los voy a compartir en la plataforma los enlaces de los programas. Son programas, ¿ya? No son aplicaciones, nada. Entonces, hay que instalar, ¿no? Hay que instalar en sus computadoras, ¿ya? Entonces, si es que desean, se descargan, se instalan. No es obligatorio. Pero cuando estamos en el proceso de formación, digo, de investigación, es necesario saber estas y otras herramientas. No solamente existen estas, existen otras herramientas. Por ejemplo, cualitativo, la otra herramienta común es el MaxQDA, ¿no? Entonces, es otra herramienta igual para investigaciones cualitativas. Ahora, también hay, por ejemplo, en cuantitativo, el Stata o el R, o lo que es... se me fue el nombre, otra herramienta igual conocido, ¿no? Entonces, existen varias otras herramientas. Entonces, como habrán visto, hemos visto apenas una pequeña parte de lo que es la investigación. Este ámbito es muy amplio, además hay que dedicar y principalmente nos tiene que gustar, ¿no? Para que podamos manejar bien, ¿ya? Entonces, les invito a que ustedes puedan ser, ¿no? Los gestores, los que promuevan este tipo de conocimientos para que más adelante podamos generar más conocimiento, se pueda tener más conocimiento, ¿no? Y eso es una de las debilidades que se tiene actualmente, ¿no? Entonces, sabemos muchas cosas, como decía el primer día, pero no estamos comunicando. Cuando no comunicamos, muchas veces se pierde todos esos conocimientos, ¿no? Entonces, qué mejor comunicar, escribir, publicar, ¿no? Y a partir de eso vamos a ir conservando todos nuestros conocimientos como tal. ¿Listo? Entonces, eso sería mi participación. No sé si tienen algunas preguntas, comentarios que quieran hacer en relación a todo lo que hemos visto en este módulo. Sí, eu tendría um comentário, professor, por exemplo, sobre
cómo vamos a proseguir ahora, por ejemplo, con cada investigación, porque es necesario definir el tema, ¿no? La forma de investigación cualitativa o cuantitativa. Y también no sé si se puede tener así una idea, por ejemplo, de cuántas horas necesarias de dedicación hasta así promedio, por ejemplo, 2 horas por día o más, porque esto es una cuestión que me, así personalmente yo necesito tener algo así como para programarme incluso, ¿no? Para poder incluso conciliar o hacer una agenda, por ejemplo, para que esto tenga creo que una calidad incluso, porque esto me preocupa, porque, por ejemplo, mi tema, yo lo que imaginaba en inicio, creo que no será posible hacer la revisión porque no sé, por ejemplo, dónde ir a buscar los diversos estudios o tesis que están ya elaboradas, por ejemplo, sobre el tema del tiempo. Ese es un ejemplo. No quiero dejar solamente eh, para libros. Si si es necesario recurrir a tesis, por ejemplo, yo no me doy cuenta, si no tengo muchas referencias, por ejemplo, por dónde ir a buscar. Entonces, ¿cuánto de horas se estima es necesario o es indicado incluso? Sería un poquito más por este lado, sobre la elaboración en sí de la investigación. Ok. La pasada clase hemos visto lo que son repositorios y gestores, ¿no ve? Ahí un poco les he enseñado cómo van a buscar, ¿no ve? Entonces, les recomendaría buscar por ese lado y no en el Google o en algún otro buscador, ¿ya? Porque ahí van a encontrar información general, no necesariamente lo útil, ¿ya? Entonces, eso, primer punto. Segundo, el tema de la dedicación, no le podría decir específicamente, no sé, 3 horas al día, no. Eso un poco difiere en relación a la experticia, digamos, de la investigación como tal. Entonces, si tiene usted experiencia suficiente, estoy seguro que no va a ser mucho la dedicación que va a necesitar, ¿no? Pero si está recién iniciándose, necesita un poco más de tiempo, ¿no? Algún momento me preguntaban, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo puedes hacer una tesis, no? Entonces yo digo, en 2 semanas hago una tesis, una buena tesis, ¿no? En pre y en posgrado. Claro, cuantitativa, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Entonces, ¿no? Pero alguien dice, no, yo hago en 6 meses, ¿no? Otro dice, no, mínimo un año. Ahora, ¿de qué depende? Va a depender de la expertise, como he dicho, va a depender de la temática, ¿sí? Y principalmente el objeto de estudio que se está abordando, ¿no? Entonces, por ahí solamente yo necesito una encuesta y con eso ya puedo solucionar todo. No, pues en una semana, 2 semanas ya termino, pues, ¿no? Pero por ahí es, no sé, una investigación cualitativa en profundidad. No, no será necesario para una tesis solamente 2 semanas, o sea, mínimamente 6 meses, ¿no? Entonces, va a depender de varios factores el tiempo, la dedicación o el desarrollo de la investigación como tal, ¿ya? Entonces, considero que un promedio de 2 horas al día van a ser suficientes, ¿no? Un promedio puede ser un poco más o menos, ¿no? Entonces, va a depender mucho de algunos otros factores, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguno. Ya te quiere si vamos a poder mandar nuestros Bien, borradores o mañana vamos a entonces tener voy a subir en plantilla, borradores. que les había dicho. Sí, Marisol, adelante. Ay, perdón, le preguntaba si vamos a poder mandar nuestros borradores o van a asignarnos como nuestros, quiero decir, tutores, pero alguien que va a revisar o esa parte, No, ¿cómo es? directamente y es la entrega del trabajo final, ¿no? Aparte que les tengo que hacer las devoluciones de los trabajos, pero más de eso no van a tener, ¿ya? Es decir, en este taller les he enseñado desde la segunda clase cómo formular el título, cómo hacer la introducción, el resumen, materiales y métodos.
sea, básicamente tienen todo, ¿no ve? Ahora, lo único que les corresponde a ustedes es llevar ya la parte práctica, ¿no? Entonces, si he dicho que en resumen solamente se comprende 4 elementos, el objetivo, la metodología, resultados y conclusiones, y eso es lo que van a colocar, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Entonces, no hay tutores, no hay nada. ¿Ya? Entonces, directamente envían el trabajo final, y eso también les he dicho en la primera clase, ¿no ven? Va a ser el 31 de octubre. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Está claro, ya, Tichire. Muy bien. Sí, ya, Tichirito, no sé si se puede ampliar un poquito más que el 31 de octubre. Eso también, un poco viendo los tiempos, igual que decía la colega, hay que revisar material bibliográfico. En mi caso voy a hacer algunas encuestas, voy a tomar algo de datos y entre tomar los datos está planificado justo por el 28, 29 que voy a ingresar a una comunidad y el analizar y el escribir va a tomar algo más de tiempo. Profesor, ¿será posible o el 31 siempre va a cerrar? Ya podríamos ver hasta el 15 de noviembre, ¿les parece? Hasta ahí estaremos cerrando, ahí estaríamos ya con notas, mandando el informe para el tema de los certificados también, ¿ya? ¿Les parece pertinente el Correcto, 15 de maestro. noviembre? Sí. Sí, 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 por favor. gracias. Muy bien. Gracias, ya, Ahora, Tichire. cualquier duda, consulta, ahí está el grupo de WhatsApp. Hacen sin pena las preguntas, ¿ya? De acuerdo, profesor, más bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, eso sería. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ya, teacher, una preguntita. Estaba viendo, subió uno de los licenciados calificaciones, ya que si no estoy mal del módulo 3 Del 2 subió. y del 2 sí, no comprendo bien las calificaciones porque en una tengo como 8% del 100, entonces no sé bien cómo se ha evaluado eso y una tarea no está evaluada, entonces no sé cómo se podría... Ya. Voy a verificar, ¿ya? Voy a verificar y los comunico, ¿ya? Gracias. Muy bien. Sí, igual ahí en misma situación, igual a mí me han calificado el módulo 3, está con 21% y el trabajo no se Ya. ha revisado, y los otros no hay Vamos a nada verificar. revisado, ¿no? Entonces, pues sí, es igual podemos revisar. Ya, no se preocupen de las calificaciones. Vamos a verificar todos los módulos, ¿ya? Bien, entonces sería eso. Les agradezco a todos, no solamente por asistir a este módulo, sino también a lo que es el programa como tal. He estado como coordinador de este diplomado. Espero que haya sido de gran utilidad. Esperamos haber cumplido sus expectativas. De hecho, todo lo que hemos planificado lo hemos cumplido según el calendario, también con los docentes y todo lo demás. Esta es la tercera versión en el cual no hemos tenido mayores dificultades, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? En el anterior módulo hemos tenido algunas dificultades en cuanto a los docentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, un docente, ¿no? Ya no se ha presentado a la hora de desarrollar el módulo, ¿no? Entonces, este módulo, en esta versión más bien no hemos tenido ese tipo de percances y espero que de verdad haya sido de mucha utilidad. Ustedes sigan profundizando. Como ven, esto es aprendizaje, ¿no? Es constante y obviamente muchas cosas que tal vez no podemos estar de acuerdo, ¿no? Entonces hay que seguir investigando, hay que seguir aprendiendo muchas otras cosas, ¿no? Entonces, les agradezco a nombre de CAIEM, la institución que está organizando, que ha organizado este diplomado en coordinación con Fundación Das Bien, que es de Lima, Perú, y obviamente por la Universidad Pontifical Catholic University, ¿no? Entonces, estas tres instituciones han hecho posible el desarrollo de este diplomado, que más que nada es profundizar en lo que es la cosmovisión como tal, la cosmovisión andina en este caso, y también llevar a un plano investigativo para que se pueda dar a conocer, ¿no? Entonces,
no quedarnos así encerrados o sin poder mostrar lo que nosotros realmente sabemos, ¿no? Entonces hay que seguir aprendiendo, hay que seguir investigando y hay que difundir principalmente los conocimientos que nosotros tenemos. Entonces, nuevamente les agradezco a todos y estamos en contacto a partir de lo que es el grupo de WhatsApp. Y como estamos quedando ahora hasta el 15 de noviembre, más o menos el cierre del programa como tal, y a partir de eso recién se van a hacer las gestiones de lo que son los diplomas y todo eso, ¿no? Esperemos que hasta primera o segunda semana del mes de diciembre ya se les pueda hacer las entregas de los certificados, sus diplomas también. ¿Listo? Entonces estamos en contacto, cualquier cosa, permanezcan en el grupo, ahí está también mi número. Estoy como administrador del grupo, entonces cualquier cosa, duda, también pueden llamarme o escribirme o directamente escribir en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Eso sería. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias, maestro. Un abrazo. Muchas gracias. Ya te escribiré. Muchas gracias, licenciado. Fuerte abrazo y Gracias, bendiciones. buenas noches. Muchas gracias, Listen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.